Bien, continuamos con Francisco Valencia, presidente de Codevida. Antes queremos recordarles que nuestros amigos de Óptica Berlut resuelven nuestros problemas de visión. ¿Por qué? Porque ellos están en San Cristóbal, pero llega a cualquier rinconcito de su casa donde ustedes quieran. @Óptica Berlut, con D al final, así que síganlo porque de verdad es maravilloso. Tienen las monturas y tienen los cristales que usted necesita para tener una perfecta visión. Vamos a seguir conversando con Francisco. Francisco, sin duda que desde que comienza Codevida en el 2003, ustedes se mantuvieron en una protesta, pues es una forma también, esta creación de estas organizaciones, cuando nace Codevida y las otras que la vienen acompañando, es una forma de protestar, señores, no nos están atendiendo en los distintos rubros que tienen que ver con un derecho, que es el derecho a la salud, y el derecho a la vida, que es un derecho constitucional. Así es. Esas protestas comenzaron en el 2003, me gustaría que hiciéramos como una relación entre esa época y la que estamos viviendo actualmente. Sí, mira, en 2003 fueron las primeras protestas, yo me acuerdo que, por cierto, una de esas protestas fue en el Seguro Social. En ese entonces estaban los círculos bolivarianos. Me acuerdo muy claro porque en ese entonces recibimos una pela con palos de estos círculos bolivarianos en esa manifestación. De hecho, estaban personas con leucemia y eso impactó en los medios de comunicación. Pero eso fue el clic en el momento que las personas con condiciones de salud crónica empezaron a ejercer una voz de sus derechos, ¿no? Y luego, bueno, empezamos a ingeniarnos manifestaciones, asambleas públicas. Nosotros empezamos a hacer muchas asambleas públicas en las plazas, recolectando firmas testimoniales de las personas. Y fue cuando empezamos a documentar el daño que se le estaba haciendo a la población, que eso antes no se hacía, la documentación para mandarlo a las Naciones Unidas, a la Relatoría de la Salud. Y bueno, fue escalando por la crisis que se fue agudizando. Hoy en día son unas protestas obviamente violentas por parte del otro lado. Ya las personas han perdido el miedo, saben que si ellos no les importa ir y exponerse a una situación compleja, el sol o la situación, personas con Parkinson, esclerosis múltiple. Empezaron a salir los enfermos. Exactamente. Esa es la diferencia de una protesta de hace muchos años, de la misma protesta que vivimos el año pasado con la juventud que estaba en la calle protestando mayoritariamente. Claro, protestó todo el mundo. Ya la gente con daños. Es eso, es ver el enfermo o es ver la bata en la calle del médico acompañando a su enfermo para protestar. Así es, entonces ha cambiado totalmente desde que, bueno, hasta esta señora Elizabeth mostró su rostro del daño del seno que tiene una situación de cáncer, a personas con que difícilmente pueden caminar por situación de Parkinson. O sea, ya cambia a que voy a dar todo por el todo, así no pueda hablar por mi situación de salud, así no pueda caminar, o así tenga una situación de cáncer avanzado, lo voy a hacer porque es mi derecho de manifestar y exigir el derecho a la salud, sobre todo el derecho a la vida. Entonces, eso ha impactado mucho a nivel internacional. Yo creo que es el 2000, nosotros hicimos una asamblea pública en el año 2016 que tuvo mucho impacto a nivel internacional. Fue cuando se empezó a visibilizar el drama de las personas que tienen condiciones de salud crónica en Venezuela, y fueron más de, me acuerdo, 1.600 personas afectadas, y eso empezó a crear conciencia en la comunidad de diáspora venezolana, a recolectar medicinas para mandar a Venezuela. ¿Eso fue más o menos en qué año? En el 2016, ya empieza... 2 años tenemos ya recibiendo medicinas de afuera. Así es. ¿Cuál es la diferencia, perdona que te interrumpa un minuto en esto porque me gustaría seguir hablando de las protestas? ¿Cuál es la diferencia entre que el gobierno dice que no acepta ayuda humanitaria y recibir ayuda de personas que se organizan en el exterior de una forma humanitaria, pero que lo reciben ustedes como organización? Claro, porque las donaciones que nosotros recibimos son pocas. Ojalá pudiéramos recibir muchas, aunque durante estos 2 años hemos recibido más de 70 toneladas de medicamentos, pero para lo que se requiere y la magnitud del daño que hay en Venezuela y la demanda que hay, muy rara vez con Cáritas, con Acción Solidaria, con los programas que existen hoy en día, no llega ni al 1% de la población que podamos ayudar. El daño es tan grande que se requiere, como dices tú, que el gobierno permita la cooperación internacional de forma más organizada y de grandes magnitudes. ¿Por qué? Porque si el gobierno va a comprar o el gobierno de Rusia le manda 8 toneladas de medicamentos, primero se puede ser utilizado a nivel de la corrupción, no hay control de los medicamentos. Segundo, es poco medicamento, vas a aliviar un poquito la situación. Nosotros, nuestro planteamiento en Codevida siempre ha sido activar mecanismos de cooperación, no solo medicamentos, insumos médicos, la situación de los equipos de diagnóstico en los hospitales,
¿Y por qué mecanismos de cooperación? Porque los mecanismos de cooperación a través de estas instancias tienen supervisión de que estos medicamentos lleguen a la población. Cualquier cooperación internacional no puede ser utilizado con un fin político, discriminación o exigir como el carnet de la patria para poder entregar estos medicamentos. Ahora, ¿por qué el gobierno se niega a esta situación? Primero, yo creo que es una política de Estado negar que en Venezuela hay una situación de emergencia humanitaria. Me parece una política errada, de mal corazón, cuando la gente está muriendo por falta de insumos, y eso no lo puede negar nadie, la comunidad internacional está claro lo que está pasando en Venezuela. Segundo, yo creo que hay intereses internos, porque a través de la cooperación internacional no hay comisiones, a través de la cooperación internacional No hay corrupción. No hay corrupción. Y ahí puede venir, por eso es que quizás puede haber gente interna en el gobierno que sabe que hay una situación compleja, pero internos, en lo interno del gobierno puede haber contradicciones de aceptar o no aceptar. Nosotros estamos por la cooperación internacional, nunca, Alba, y eso hay que dejarlo claro, por la injerencia humanitaria o la intervención militar. Eso está descartado, nosotros nunca hemos llamado a eso y no lo vamos a hacer, creo que eso perjudicaría más al país, pero sí hace falta una cooperación internacional en ayuda humanitaria de grandes proporciones, de medicinas, insumos y personal técnico. ¿Por qué? Bueno, se han ido más de 3.000 enfermeras del país buscando mejoras salariales. Tú sabes, ahorita las enfermeras están en constante protesta. Se han ido una cantidad de médicos especialistas en el país que no hay como atender a la población. Terrible, sí. Es enorme. Y se requieren técnicos especializados para arreglar los equipos de diagnóstico, más del 90%. ¿También se han ido del país? Se han ido del país y las compañías que tenían esos repuestos se han ido del país. Entonces es tan complicada la situación que se amerita hacer un diagnóstico oportuno de esta situación para posteriormente la cooperación internacional pueda llegar y aliviar, porque cualquier cooperación internacional es aliviar la emergencia que se vive en el momento. Antes de que se me pase, Francisco, cuando tú dices ayudar a la gente que necesita, por ejemplo, de insumos médicos, en el caso de Codevida, ¿cómo hacen ustedes para aportar esa ayuda? Fíjate, Codevida tiene ahorita, está trabajando en varios proyectos. Uno de los proyectos es, primero, estamos recibiendo a través de Acción Solidaria medicamentos, insumos. A través de ese programa que lo lleva Feliciano Reina de forma espectacular, hemos donado más de casi 2 millones de medicamentos. Sí. Hemos ayudado a más de 10 comunidades indígenas a que reciban los medicamentos. Ahora, es limitado, ¿por qué? Porque, bueno, no podemos enviar medicamentos al interior del país, está prohibido enviar por las compañías encomiendas cualquier tipo de medicamento. Sí. Los insumos que llegan, que no son suficientes para los hospitales, son los mismos médicos que se los llevan en su morral para poder atender a su población afectada. Es un riesgo para el médico también, porque si lo ven con algo, piensan que se lo está robando y realmente lo que quiere el médico es ayudar a sus pacientes. Entonces, eso es uno de los programas. Otro de los programas que estamos teniendo ahorita es, estamos educando a la población en todos los estados, a los pacientes, a los médicos, a toda la población, para hacer un levantamiento real de la magnitud del daño que está ocurriendo en Venezuela. Porque necesitamos tener para que quede constancia también. Necesitamos tener un diagnóstico. No para pasar facturas, sino que si no tenemos unas cifras de un Ministerio de Salud, ¿cómo no tenerla de organismos que han trabajado tan arduamente hace tantos años como ustedes? Así es. Y para tener unas cifras que se puedan manejar, cifras. Y de ahí vienen nuestros informes con Provea, que hemos hecho muchos informes del trabajo de campo que hemos hecho, del trabajo de campo que han hecho los médicos, y las cifras son alarmantes. Pues podemos hablar que en este momento más de 55.000 personas que tienen un diagnóstico con cáncer no tienen tratamiento. Esas son cifras alarmantes. Más de 88.000 personas con VIH tienen serias dificultades para acceder a sus medicamentos antirretrovirales y más de 4 millones de personas que tienen hipertensión, que tienen un problema de diabetes, también tienen serias dificultades. ¿En el caso de los trasplantes? Bueno, en el caso de los trasplantes estamos hablando de 3.200 personas trasplantadas que están sin tratamientos en este momento. Lo que va de año, ayer documenté un testimonial que está en las redes de una persona en Táchira, van 11 personas que han perdido su órgano por falta de tratamiento, y lo que va de año en todo el país, 90. Eso nunca se había visto. 90 personas que han perdido su órgano y 11 de ellos han fallecido por complicaciones posteriores. Y ahí empieza uno a sumar. Las organizaciones con VIH dicen que han fallecido más de 3.000 personas esperando medicamentos antirretrovirales. Entonces son cifras alarmantes. Son cifras, si nos vamos a la mortalidad materno-infantil, también son cifras muy alarmantes. Los hospitales y los centros neonatales no están en condiciones idóneas para
para recibir a los nuevos nacidos, o las madres. Las muertes maternas son también alarmantes porque las madres no están siendo alimentadas, no tienen la vitamina, el hierro, el ácido fólico para poder traer ese niño con las condiciones más idóneas. La desnutrición en el país está acabando con el futuro de los niños. Es decir, un cuadro complejo que está bien especificado en las Naciones Unidas como una emergencia humanitaria compleja. Cuando tú tienes migraciones masivas a países vecinos, cuando tienes una situación de salud compleja y una situación política muy compleja que nadie puede negar y violencia en las calles, eso es cuando llegas a una emergencia humanitaria compleja es porque el gobierno en este momento no tiene las capacidades ni con los recursos internos solventar la situación que se vive. Vamos a hablar de esa parte, del gobierno, de esa quizás necesidad que existe en Venezuela de que ciertamente se sienten con ustedes en el Ministerio de Salud, en el ministerio que corresponda, a entender la situación, a sacar los números, a decir, bueno, ¿dónde está? Eso se hizo hace muchos años, pero se quedó allí, se quedó en la mesa, no pasó de allí, y eso ha pasado con todos los rubros de nuestra economía, con todos los sectores que tienen que ver y están involucrados con el tema de la salud, y no ha pasado absolutamente nada a lo largo de todos estos años. Entonces escuchamos a un presidente decir que viene una reconversión monetaria y que viene una reconversión y recapitulación de una economía que está en un estado realmente deplorable, y entonces no entendemos nada, porque si escuchamos cifras como la que tú nos acabas de dar, quedamos realmente impactados frente a una anomia absoluta del Estado venezolano frente a problemas tan graves como este. Vamos a hacer la pausa y regresamos para hablar con Francisco Valencia, presidente de Codevida, sobre realmente qué ha pasado con el ministerio, qué ha pasado con esas reuniones que han podido tenerse, quién es el que no da la cara allí, por qué tanta desidia. Ya veremos.